quizás sin la fama que tienen otras ciudades de Brasil. Creo que es una gran sorpresa. Sí, es una ciudad súper moderna, con muchos perfiles. Estamos hablando de una ciudad que rompe con todos los prejuicios. Que tiene una gran calidad de vida. Y ahí nos encontramos con una mezquita. Esa es muchísima gente la que vive en esta ciudad. Brasileño, de paraguaya. ¿Eso paraguaya? Ah, qué bien. La textura del Brigadeiro no se parece a nada. Miren lo que... No, una cosa de loco. ¿Saber cómo se siente esto en la boca? Miren lo que acabamos de ver. La primera vez que los tengo tan cerca. Son enormes. Miren lo que es este universo de panes. Una cochina con catupiry. Está pisadísimo, está re potente. Bien frito, a ver uno, ¿sí? ¡Amiga, de vuelta al mundo! Bienvenidos a Curitiba, Brasil. Estamos en la capital del Paraná, nuestra primer gran ciudad en Brasil durante esta gira por Sudamérica que nos trajo ahora al gigante. Sí, estamos en Brasil. Estamos comenzando una gira por este maravilloso país que seguramente nos lleve por varias ciudades. Hoy estamos en Curitiba, pero atención porque Brasil es gigante y ojalá que Vuelta al Mundo tenga chance de estar, por ejemplo, dentro de poco en Río de Janeiro. ¡Oh, me vuelvo loco! Lo vamos a hacer. Dejen que la sabrosura los invada al mismo tiempo que a nosotros. ¡Sabrosura! Paulita, mirá estos tubos que funcionan como estaciones de autobuses. Es una de las joyas, uno de los pilares del plan de trazado urbano. Y se trata de estaciones de bus que primero pagás antes de entrar. Segundo, el bus tiene unos puntos muy exactos en donde parar y para que la gente pueda subir. Estas estaciones tubo son clave porque la idea original era que los buses tuviesen carriles exclusivos y aceleran muchísimo el transporte en bus. Por ejemplo, en Colombia, en la capital Bogotá, le llaman Transmilenio. Como en Buenos Aires lo conocemos, es Metrobús, como también ocurre en Lima, en Santiago. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es la innovación si esto también ya existe en otras ciudades? Bueno, en Curitiba fue la primera vez que se puso en práctica en la década del 70. Pero ojo al piojo, no vayan a pensarse que esto se utiliza solamente en Latinoamérica, porque lugares como Los Ángeles en Estados Unidos o Guangzhou en China copiaron el modelo. Chicos, es una locura. De Curitiba para el mundo. Amigos, miren, acá nos encontramos con un tranvía. Bueno, es el vagón de un tranvía que está en desuso, convertido en una biblioteca, por lo que puedo apreciar. Me resulta muy interesante el hecho de que este transporte se llame Bondinho. Bondinho da lectura, este que nos encontramos, pero es imposible no pensar en cómo nosotros en Argentina llamamos a los buses urbanos, precisamente bondis. O sea que creo que hoy en Curitiba me empiezo a dar cuenta de este lazo de irmãos que tenemos entre los argentinos y los brasileños, porque efectivamente bondi viene de Bondinho. Déjenme en comentarios si ustedes sabían este detalle. Acá hay mucho movimiento, obviamente, porque nos encontramos con la zona comercial. Miren qué curiosas las farolas podrían ser tranquilamente luminarias que nos encontremos en calles europeas. Esto podría estar emplazado tranquilamente en Madrid y a nadie le llamaría la atención. En Curitiba es algo bastante común también. Es una ciudad elegante, me parece una muy buena definición. Estamos caminando por la peatonal 15 de noviembre. 15 de noviembre. Ustedes saben que es la primer calle peatonal de todo Brasil. Fue transformada en el año 1973 gracias al intendente de aquella época, Jaime Lerner, que era un arquitecto urbanista que realmente marcó la historia de esta ciudad y también de muchísimas otras. A diferencia de otras peatonales que hemos conocido, en Curitiba está rodeada de árboles, o sea que de a tramos tiene sombra. Qué hermosa que es esta peatonal 15 de noviembre con un montón de comercios a los costados. Hay unos maceteros también con unas bonitas flores rojas. Me llama muchísimo la atención la arquitectura del edificio de Correos y Telégrafos porque tiene así como una onda soviética, ¿no? Y algo que me vuela la cabeza es que justo enfrente del edificio de Correos está la Facultad de Paraná, la Universidad Federal de Paraná. Y miren la arquitectura que a mí me da medio romana, un clásico europeo antiguo, porque entre otras cosas, aparte de sus orígenes guaraníes y demás pobladores originarios, esta ciudad se explica desde su inmigración. Amigo, pero esto que parece el Teatro Máximo de Palermo. Es verdad, ¿no? En Sicilia. Bueno, lo que pasa es que esta ciudad, Curitiba, recibió inmigración a finales del siglo XIX, principios del XX, de diversas partes del mundo, fundamentalmente
de Italia, de Polonia, de Ucrania y de Alemania. La herencia de todas estas comunidades que llegaron a Curitiba se muestra en distintas edificaciones. Me sorprende la cantidad de edificios con estilo europeo que podemos encontrarnos. A mí me hace acordar muchísimo a Portugal. Estos pisos los podemos encontrar en Lisboa, en Porto, en Faro, las grandes ciudades portuguesas. Es exactamente este tipo de suelo. Cuando da el sol de Gajo, ¡ah, no veo! Es que mirá lo que es esta panorámica con las diferentes casas de colores, casas bajas en comparación con otros grandes edificios, y esto tranquilamente lo podríamos encontrar en algunas zonas de Lisboa, ¿no? Exactamente, a mí esto me hace acordar mucho a las calles también peatonales de Lisboa que tienen estos edificios de colores y con tantos detallitos alucinantes. Pero mirá lo que es este imponente edificio, es maravillosa la arquitectura. Creo que es algo así como una especie de Art Nouveau, podría ser afrancesado este estilo, muy europeo. Para mí tiene como algo de los edificios que vimos en Varsovia, ¿o no? Sí. La terminación de los techos que va así como medio redondita. Eso por la nieve en muchos casos, aunque acá en Curitiba no sé si nieva. No nieva, pero sí es verdad que estamos en una de las ciudades más frías de todo el país. Lo que pasa es que estamos como a unos 900 y pico de metros, casi 1000 metros de altura, y eso hace que se ponga un poquito más fresca la cosa. Uno asocia muchas veces a este país por el calor, las playas, el fútbol, la samba. Ahora estamos hablando de una ciudad que rompe con todos los prejuicios o parámetros que uno puede llegar a tener de Brasil. A mí me alucina poder estar en este lugar, empezar a conocer el estado de Paraná desde su capital, que tiene una gran calidad de vida, o por lo menos esa es mi percepción. La gran mayoría de los inmigrantes que vinieron a Curitiba lo hicieron en la segunda mitad del siglo XX, pero en la actualidad muchas comunidades migrantes siguen eligiendo a esta ciudad del sur de Brasil para comenzar una nueva vida. Miren, esta es la comida típica de Polonia, Ucrania, gran parte de Europa del Este, que acá también la sirven, del rey del pierogi. Como bien hemos visto también en la zona de la Triple Frontera, a esta parte de Brasil han llegado mucha inmigración árabe, por eso vemos que venden shawarma y diferentes tipos de comidas que tienen sus orígenes en Medio Oriente. Y ahí nos encontramos con una mezquita. Esto me sorprende, no estamos en Medio Oriente, estamos en Brasil. Una mezquita llena de colores, bien brasilera, o sea, me parece alucinante. Es muchísima gente la que vive en esta ciudad. Se estima que son alrededor de 2 millones. Lógicamente estamos hablando de un país que tiene un número altísimo de habitantes. De hecho son 213 millones aproximadamente en este país. Sí, y creo que Brasil es como el 7º país más poblado del mundo. No, es increíble ese dato. Probablemente el centro de Curitiba se destaque por su arquitectura neoclásica. Pero atención, amigos, que hemos visitado también otras zonas que tienen como una arquitectura mucho más moderna. Principalmente estas torres que suelen servir para alojar diferentes oficinas corporativas y también grandes centros comerciales con marcas de primer nivel muy lujosas. Sí, es una ciudad súper moderna Curitiba, con muchos perfiles, pero manteniendo como un espíritu tranquilo. Esa es mi sensación. La verdad que Curitiba me sorprende a cada paso. Ahora llegamos al Jardín Botánico, un espacio verde inmenso que tiene, entre otras cosas, un castillo de cristal que es su símbolo emblema. Es increíble, porque es de cristal, pero ves el verde de las plantas y de las hojas. Aprovecho este momento antes de ingresar para recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita y no se pierdan nada de todas las novedades de este viaje increíble por Brasil. Está espectacular este viaje, está buenísimo. Mirá, ni bien entramos, lo primero que vemos es una cascada que le da como cierta frescura también a todo el espacio, algunos helechos, algunas plantas tropicales, una estatua, un monumento a probablemente algún poblador originario, ¿no?, de la zona. Y puede ser a un subgrupo étnico de los guaraníes, que eran los tanguis que vivían acá en esta zona. Brasil es un país en lo particular que tiene herencia de un montón de partes del mundo, de Europa, de África, de otras partes de América. Quizás sin la fama que tienen otras ciudades de Brasil, Curitiba para mí creo que es una gran sorpresa. Y encontramos una confitería, Confeitaria das Famílias, que vimos que tenía mucho movimiento y un halo histórico. Ahí está pasando algo. Claramente es una confitería histórica de Curitiba, un restaurante que, como dice su nombre, es la confitería de la familia, y vamos a ver qué podemos comer. Esto tiene mucha tradición,
mucha historia y mucho boca a boca. Estoy segura que se recomiendan las familias entre generaciones venir a tomarse un cafecito con un bolo a este lugar. Un bolo es una tarta o una especialidad pastelera. A ver, es muy difícil tomar la decisión de qué comer en este lugar porque la variedad es inmensa. Tienen un montón de heladeras llenas de pastelería. Cada uno tiene algo distinto. Todo está bueno. Eso es lo que estoy empezando a pensar. Y aparte no saben lo difícil que fue conseguir un lugar. Está llenísimo. Nosotros hemos elegido una recomendación de la casa con dulce de leche. Veo que tiene merengue. Y acá arriba también tiene un poquito de durazno y de almíbar. Me pedí una cocada espectacular. Esto está buenísimo. Y el famosísimo brigadeiro. Esto si alguien que nos está mirando, bueno, si es brasilera ni hablar, pero si tienen un amigo brasilera, seguro les habló de un brigadeiro. Me salió aproximadamente 12 reais cada uno. Atención como estoy pronunciando reales, no se puede creer. O sea, nos pedimos un café con leche. La vieja escuela, Acá no hay latte, no hay café especialidad, no hay ninguna arábica ni nada por el estilo. Café y leche. Y efectivamente es un café súper caliente. Voy a partirlo al medio, Paulita, no sé qué te parece, a ver qué tal está. Por lo que veo, la masa es como un hojaldre. Es como el famoso mil hojas. Está muy aireado. Voy a probarlo, a ver qué tal está. Vamos a ver, es un alfajorcito dulce de leche, no puede fallar. Está muy bueno. Me encantó. El dulce de leche está bien suavecito. En un momento, viendo la forma, pensé que iba a ser un poco más seco, ¿no? Sin embargo, no. Es súper crujiente, aireado y el dulce de leche es como repostero. Está bien suavecito y eso hace que lo pueda comer con el merengue sin empalagarme para nada. El hojaldre está delicioso, hecho a la perfección. Con lo difícil que es hacer el hojaldre. Probablemente por la cantidad de años que lleva emplazada en el centro de Curitiba, la confitería de las familias tiene como una impronta de otras épocas. Se nota la estética muy europea. Podría ser tranquilamente una panadería que podríamos encontrarnos en Lisboa, en Portugal, o mismo en Madrid, en España. Entiendo por qué está llena, entiendo por qué hay abuelas con sus nietos y con sus hijos. Me parece hermoso. Que estos espacios se mantengan vivos en el pleno siglo XXI, con tanto avance de tecnología y con tanta urbanización moderna, hace que realmente todavía tengamos un resguardo para poder escabullirnos de la vorágine actual y conectarnos con aquello que de alguna manera también representa un poco quiénes somos. El brigadeiro es una bolita de chocolate, parece como una trufa bien grandota que tiene también como estas tiritas de chocolate que hacen que sea crocante. Ahora vamos a probarlo. Vamos a hacer la partición correspondiente porque lo queremos compartir, obviamente. Ahí va, el coco tiene como un dulcito por arriba que ya está tentador. Bueno, acá está el coquito que como pueden ver es todo coco. Coco. Me voy a mandar esto así como está. Esto es una fiesta. Qué ricas que son las cocadas. Tiene tanto almíbar, tanto dulce y tanto coco que quedó pegado al papel. A ver, vamos a probarlo. No, es una locura. Es una explosión de coco. Esponjoso. Está delicioso. Yo creo que las cocadas son una de las pastelerías más ricas de todo el mundo. Qué fruta noble la cocada. Está para tomarse unos mates con todo esto, Voy a cortar el brigadeiro. Amigos, realmente la consistencia del brigadeiro es alucinante. Es como gomoso. Voy a probarlo porque esto me seduce, me interpela. La textura del brigadeiro no se parece a nada, es espectacular. Miren lo que... No, una cosa de loco. Recién lo rompí y empecé a experimentar la locura. Vamos a ver cómo se siente esto en la boca. No, es increíble. Vieron que dicen que el chocolate libera endorfinas, que es muy bueno para comer cuando estás en situaciones así medio tristona o bajón. Esta es la definición plena, porque se derrite en la boca. Es como ya comer un chocolate que está fresco, pero ya como un estado medio derretido. ¿Vieron que es muy rico cuando pasa eso en la boca? No, una delicia, me encantó. Podría ser un dulce de leche tranquilamente, ¿no? Tiene una contextura muy parecida a la de dulce de leche. Es muy rico. Está bárbaro. Amigos, esto está espectacular. Yo sé que el brigadeiro tiene muchas formas de prepararlo, porque es una receta que se hace mucho en las casas también, para los eventos especiales, para los cumpleaños. Nos pueden dejar en los comentarios cómo la preparan ustedes y cuál es su secreto, porque los brigadeiros estoy segura que tiene cada receta su secreto. Entiendo que lo preparen para las celebraciones porque es una fiesta.
Bueno, usamos el transporte público para acercarnos a lo que es uno de los espacios verdes más importantes de toda la ciudad de Curitiba, el Parque Barigui. Ya el entorno se ve espectacular, que miren todo este verde de esta tierra bendecida. Y este es uno de los parques más importantes por su tamaño y además también porque convoca a muchas familias, sobre todo los fines de semana. Miren qué bien señalizado está. Acá es la parte donde vienen los atletas, los que corren. De este lado, aquellos que van con bicicleta. Esta es la bicisenda. Y este es el espacio para los caminantes. Y también hay algunos espacios con animales, tengo entendido. Este parque cumple muchos roles porque desde el año 72 aproximadamente que se realizó toda la planificación urbanística, se centró en la creación de estos parques tan grandes que funcionan de esponjas. Cuando llueve mucho y se empieza a acumular el agua, estos parques tendrían que actuar como si fuesen una barrera de protección para todo el casco urbano. Creo que existen por lo menos 3 factores que determinan la buena calidad de vida de una ciudad. El primero es la infraestructura, el trazado urbano, que exista una buena conexión entre los diferentes puntos de la ciudad. El segundo es el acceso a los servicios básicos para el desarrollo de la vida humana: la salud, la educación, el agua potable y las oportunidades laborales. Y en tercer lugar, creo que podemos ubicar los espacios verdes, donde la gente pueda venir a desconectarse. Creo que en Curitiba se reúnen al menos estas 3 y probablemente haya mucho por mejorar. No estamos obviando toda la realidad social que también padece Brasil, que es lamentable, pero que ocurre en toda Latinoamérica, ¿no? La desigualdad social. Hay barrios que no se ven tan favorecidos, hay gente que no tiene todas estas oportunidades y eso también se ve dentro de esta ciudad. Ya estamos viendo que se concentró mucha gente y estoy empezando a entender por qué hay más gente acá que en este lado, que no hay nadie. Y que ahora cuando se los muestro no van a poder creer. Miren lo que acabamos de ver. El famosísimo capibara. Míralo. El capibara. El tamaño que tienen estos capibaras, amigos, yo no sabía que eran tan grandes. Siempre los veía como peluches. Es la primera vez que los tengo tan cerca, son enormes. Yo pensé que eran más chiquititos, son gigantescos los capibara. Hay algo que me está encantando de esta ciudad y es verle la vibra, verle los detalles. Cada cosita tiene su personalidad, como este mercado que tiene por lo menos 3 colores entre todas sus paredes. Ya de movida acá te invitan a un coco gelado y a una deliciosa coillina de ampín. Son esas coillinas ricas, ¿no? Son coillinas ricas, las quiero. Para mi sorpresa, esto poco tiene que ver con otros mercados que hemos visitado en Latinoamérica. Curitiba parece como una ciudad bastante elegante y lo podemos apreciar en este tipo de comercios donde vemos papa, vemos mandioca, vemos zapallos. La uva está a muy buen precio, ¿eh? Claro, quizás a lo mejor en precio está bien. O sea, pareciera como que fuera un supermercado, un mercado de esos elegantes, pero igualmente mantiene buenos precios, como por ejemplo el tomate que está el kilo a 4 reales. No, la diferencia de precio es abismal. Ayer compramos banana, llegamos a la noche y nos compramos unas frutitas, pagamos 9 reales el kilo y acá está 4. Miren, les voy a mostrar el tamaño de algunas frutas que son como muy importantes. Acá vemos que las señoras están comprando todo y con justa razón porque los precios se parecieran estar bien. El ananá, que acá le llaman abacaxi, abai, sale también 4 reales el kilo. Tenemos el morgote, que esto es como una mandarina. Mirá, morgote, estamos aprendiendo portugués. Y acá tenés el abacate. El abacate o abacachi, como dicen los brasileros, sale 4 reales el kilo. Casi todo sale 4 reales, todo, ¿viste? Todo, cualquier tipo de fruta, verdura, sale 4 reales el kilo. No, el precio es espectacular, en serio, no se compara con nada de lo que hay afuera. Vamos a solucionar el misterio de acá, se diría aguacate, porque dice abacate. Claro, bueno, en realidad ellos le dicen abacachi. 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 Estamos aprendiendo portugués con este viaje, chicos. Tenemos muy pocos conocimientos, perdónennos, pero vamos a intentar falar lo más que podamos. Algo sabemos, tampoco muy poco conocimiento. Yo me voy a poner en un lugar intermedio. Ah, ok. Como soy cara dura, súper intermedio. Mirá, entonces, ¿cómo se dice mandarina? A ver si sabes. Mandarina. No, equivocadamente. Morgochi.
Ahí está. Y es una rica mandarina color amarilla y verde. Como la camiseta de Brasil. Me quiero llevar una camiseta de Brasil y no sé si quedarme entre esta, que es la del 2002, creo, la que usaba Ronaldo Nazario, efectivamente. Ah, claro, por eso tiene las 4 estrellitas, todavía no era pentacampeón. O esta, que es la que tiene 3, que esta es la que usaba Romario, si no me equivoco. Sí, señor. Exacto, mirá que bien. Estamos soleando. ¿Cuánto cuesta la remera? 100. Bueno, el amigo nos acaba de decir que sale de 100 reales. Como que no es medio turístico este mercado. Y por lo que veo está bastante ordenadito. Mirá, acá tenés la camiseta del Flamengo, el equipo más popular. Hola, buen día. ¿Qué precio tiene? Essa daqui é uma de 85. 25. Mas eu tenho elas a partir de 40 reais. No, ahí ya bajó el precio. Acá tenés la camiseta oficial del Curitiba, el equipo local, Curitiba Fútbol Club de Paraná. A ver, vamos a ver si tienen la camiseta de Boca. La tenemos, mirá, detrás de la de Paraguay aparece la del Club Atlético Boca Juniors. Pueden dejar en los comentarios si conocen otros mercados de Brasil, a ver si son así organizados. Porque si hay algo lindo que tienen los mercados es que existen en todas partes y en todas partes son distintos. Algo que me gusta mucho también de Curitiba es que aparecen estos kioscos en donde venden diferentes dulces y salados. Hay de todo y es como una comida al paso. Como pancito con boludeces. ¿Vos sabías que Curitiba es una de las ciudades que tiene más cantidad de parques y espacios verdes de todo Brasil? Y vi muchísimas montañas bien verdes. Montañas que así de verdes capaz que las vi en Medellín, en Colombia, o en lugares donde llueve muchísimo. Si prestamos atención vamos a poder ver araucarias en diferentes puntos de la ciudad. Que son los árboles típicos de Curitiba. Es muy interesante porque es un árbol flaco y largo. Mirá, muy alto y tiene la copa amplia para dar sombra. Las araucarias también están en Chile, están en Neuquén, en Argentina. Es un pino. Porque Curitiba viene del vocablo originario guaraní que significa tierra de pinos. Precisamente como estamos en tierras guaraníes, acá crece la yerba mate, que al día de hoy sigue siendo una de las fuentes económicas principales de Curitiba. Este es un paseo de compras con un diseño muy particular. A mí estas galerías me gustan porque quizás comenzaron en antaño como pasajes dedicados como a un comercio elevado, por llamarlo de alguna manera. Yo imagino que esto debe haber sido como también una inspiración europea, ¿no? Tiene como un estilo así medio milano. Amigo, mirá, acá nos encontramos con un local, un bar que vende mate, mirá. ¿Está con sed de mate? Acá hay como diferentes tipos de matecitos, hay algunas hierbas. Como podemos ver, también están las yerbas canarias, la baldo, la tarahui de Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde venimos, ¿Matero? Sí, ¿Dónde viene? de Argentina. Acá tenemos un brasileño, una paraguaya y argentina. Ah, ¿sí? ¿Sos paraguaya? Sí. Ah, qué bien. Hace poquito en Asunción nosotros. ¿En serio? Yo soy de allá. Ay, hermoso. Y probamos la crucí, que nunca habíamos tomado. Ay, es riquísima, ¿verdad? Está buena la idea del bar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es una cosa bien diferente, ¿sí? Claro. ¿Qué me recomendás acá para tomar? Acá hay poquito, pero... Que esa es la magia, digamos. Ahí Sí. tiene. Ah, que esto es medio asiático, ¿no? Sí, es justamente eso la idea de aprovechar el chimarrón, ¿verdad? Claro. Acá tenemos para hacer. Y esta acá es una de las que tenemos. Todas hierbas del Paraná. Y agua con gas. Vamos a probar acá el mate. Billo do Paraná. Oh, está riquísimo. Ah, está riquísimo. ¿En serio? Me encantó. Me encanta cómo se trabaja la yerba mate en otras partes, cómo va cambiando el sabor, cómo cada región lo adapta a su paladar y a su gusto, y también que se permitan todos estos espacios, estos movimientos, porque no hay que ser fundamentalista de una forma de hacer las cosas, sino abrirse a nuevas experiencias. Esto está riquísimo. Tenemos un canal de YouTube. Bueno, acá con nuestra amiga Nairele de Paraguay, ¿de Asunción sos? Asunción. De Asunción, de la capital, nos preparó un matecito distinto, ¿eh? Estamos acostumbrados a tomar quizás la infusión caliente, bueno, en Paraguay se toma frío en la modalidad de tereré, pero esto es como una versión diferente, es como más parecido a un smoothie podría ser, o algo así. La verdad que es muy refrescante para este calor que está haciendo en Curitiba. Muchas gracias, Nairele, un gusto, muy amable. Y de las cosas
cosas más maravillosas que podemos encontrarnos en Brasil es la cultura popular latiendo en sus calles. Las plazas, los parques se llenan de vibra, de música, de capoeira, de diferentes danzas, de todo lo que hace e identifica a esta nación. Todas estas cosas simplemente brotan de las raíces, de la propia esencia del Brasil. Esta zona de la ciudad se llama Lago da Orden y es una parte que se caracteriza por la cantidad de barcitos que tiene. Es hermoso venir cuando cae la tarde a tomarse una cervecita. Toda esta zona se llena de bohemia curitibana y empiezan a destaparse birras que da miedo. Este es muy famoso según lo que estuve viendo en internet. Dos Corazones está acá desde hace mucho tiempo. Es como una cafetería original que también vende diferentes tipos de pasteles. ¿Querés entrar? Y vamos a conocerlo, ¿o no? Está llenísimo de gente, mucha gente. Mirá cómo venden acá las coillinas. Oh, miren. Miren lo que es este universo de panes. Está llenísimo de gente. Hay algunas mesas donde ya aquellos que tienen la orden se pueden sentar a comer. Y acá hay una fila bastante extensa para hacer el pedido. Y no solo te podés pedir unos pasteles como los que estamos viendo acá. Miren estas coillinas. Sino que también hay algunas tortas, hay algunos dulces, hay algunos sándwiches. Hay movimiento todo el día. A la mañana temprano la gente viene a tomar el famoso café de la mañana, pero también por la tarde vienen a snackear, como a comprarse algo para comer y seguir con sus labores. Y a la tarde, el café de la tarde. O sea, siempre hay una excusa, siempre hay un motivo por el cual venir a comerte una coillina, un pastel o una empanadinha. Creo que no hay horario para la coillina. Una coillina con catupiry. Es una coillina. Bueno amigos, después de un rato de espera hemos dado con la coillina. Vamos a develar el misterio del cachupuri. ¿Cómo es? ¿Cachupuri? Bueno. Sí, el cachipuri creo que es como un requeillao, un queijo. Hacemos lo que podemos. La realidad es que la coillina, muy tentadora acá en lo que sería la cafetería Dos Corazones, nos llamó la atención cuando la vimos desde afuera y dijimos, vamos a probarla, vamos a ver de qué viene esta preparación. Yo vi que todo el mundo a la coillina le pone algunos aderezos. En las mesas hay salsa picante, que ahora vamos a ver si la utilizo, puede ser que sí. Y yo le dije, dame un poco de mostarda y me dio de todo. Mirá lo que te dieron, ¿no? Pero eso es increíble, la cantidad de aderezos que te pusieron en la bandeja. Y tan solo pedimos una coillina porque vamos a seguir recorriendo y queremos probar más cosas. Pero me llamó la atención, como que realmente esto es una generosidad pocas veces vista. Tengo que decir que si Curitiba se parece en algunas cosas a Europa, no en esto, que muchas veces en algunos McDonald's, por ejemplo, te cobran el sachet de ketchup. Bueno, a ver, le voy a dar el primer mordisco. Esto está pesadísimo, está re potente. Bien frito, a ver uno, ¿sí? Es muy cremoso. Pollito muy condimentado y efectivamente tiene como la cremosidad del sabor del queso. Está riquísima la coillina. La bárbara, ¿viste? No me lo veía venir. Yo cuando la vi como de afuera pensé que capaz podía estar seca, pensé que capaz me podía saturar. No. Re cremoso. Es una croqueta nivel Dios. Es muy grande, es muy pesada, tiene mucho relleno. Por lo que vemos tiene pollo, tiene requesón. Muy deliciosa. Voy a ponerle un poquito de cosas. A ver, antes de seguir comiendo, no me quiero tentar. Voy a utilizar este pimentado. Poquito. A ver qué tal está el picante brasileño. A ver si pica realmente lo que supuestamente dicen que pica. Vete al carajo, ya le pusiste un montón, así que... Muy bueno. Mejoró muchísimo la experiencia. Pica bien, pica lo que tiene que picar, digamos. Y ahí con el queso, el franguito. Me gusta que el frango tiene como un color que me parece que es por el condimento. Viene medio como naranjita. Es un bolo muy sabroso. Está riquísimo. Siento que podría ser primo hermano del arancini, pero me gusta más este.
Y ahora mismo estamos caminando como en una escenografía de película. Ubicate más o menos en la década del 70, ponele. Estamos rodeados de ministerios, ¿no? En una zona que tiene muchos edificios gubernamentales y es realmente muy llamativo, ¿no? Como... Sí, qué moderno debe haber sido esto para la época. Igual también obviamente respondía a un clima, ¿no? A un contexto general. Estos edificios tan masivos. De hecho, creo que ahí tendríamos otra similitud de por qué muchos polacos y ucranianos también decidieron venir a vivir para Curitiba, ¿no? Como que se nota mucho esto de que probablemente se sientan un poco como familiares estas edificaciones, algunas que se ven en los países de Europa del Este. Miren lo que es esta edificación monumental. Este es uno de los edificios ícono de la ciudad de Curitiba. Se llama MON, Museo Oscar Niemeyer, o también lo conocen como el edificio del ojo, porque si lo miras así un poquito de lejos parece como un ojo flotante en el aire. Aunque no se dejen confundir que la inspiración de Oscar Niemeyer, que fue el arquitecto de esta edificación, fueron las araucarias. Oscar Niemeyer es uno de los arquitectos más importantes de la historia brasilera. Atención, el hombre se inspiraba en la naturaleza y en las curvas. Esto se puede ver claramente en esta construcción, porque él decía que encontraba mucha más belleza en la fluidez de las curvas y en los movimientos que en las estructuras rígidas y en aquello que era inamovible. Por momentos siento que Curitiba es una ciudad muy fotogénica, ¿no? Como que cada espacio que estamos visitando nos invita a grabar, a hacer una toma, sacar una foto. Este edificio es increíble, alucinante. Yo había visto como las postales y no me imaginaba la dimensión que tiene. Y desde esta imponente construcción de Curitiba esperamos que les haya gustado nuestro recorrido por la ciudad. Pero atención que se viene una ruta por Brasil alucinante. Suscríbanse al canal y active la campanita para no perderse ni una de las aventuras de Vuelta al Mundo. Seguimos con la gira por Sudamérica. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!